Bendiciones, amados y amadas. El día de hoy comenzamos con una nueva serie de enseñanzas en este canal. A pesar de que estamos cerca de octubre, no quise hablar sobre cuestiones de demonios, cosas paranormales, extranormales, ya que hemos hablado sobre todo este tipo de sucesos en la vida en enseñanzas anteriores, al igual que el Día de los Muertos, el Halloween. Ya les enseñé sobre eso. En lugar de hablar sobre este tipo de asuntos, quise organizar una serie de enseñanzas que denotaran algo que a día de hoy quizás no es tan valorado, quizás pasa desapercibido, muy probablemente no se le da la importancia que verdaderamente requiere. Y era hablar sobre el núcleo familiar. Un hombre, una mujer, un par de esposos, unos padres, un hijo. Quizás más de alguno de nosotros anhela, añora, desea o sueña con llegar a forjar una familia. Y no está mal. Mas sin embargo, hemos dejado a un lado lo que verdaderamente Dios desea, lo que Dios le agrada, lo que Dios quiere en el núcleo familiar. Y por eso el día de hoy, tal cual como usted pudo verlo en este título, quiero iniciar al hablar sobre el núcleo familiar con el hombre. ¿Qué es ser un verdadero hombre? ¿Qué significa ser un auténtico hombre, no a los ojos del mundo, sino a los ojos del Rey Eterno? Durante mucho tiempo he pensado, observado y meditado dentro de mi mente y en mi propio espíritu, y la sociedad, no solo actual, sino también la futura. Y desgraciadamente no es misterio para ninguno de nosotros que todo está podrido, todo se está prostituyendo, todo se está blasfemando y por desgracia continuará por ese camino. Los jóvenes y los pequeños que están creciendo poco a poco en estos días creen en muchas ocasiones cómo realmente ser lo que son. Vemos un sinfín de TikTokers, YouTubers, streamers, influencers, gente del vulgo público aconsejando aparentemente cómo deben ser lo que son. Y muchas veces, desgraciadamente, poniendo ciertas dudas en la mente de los pequeños. A lo mejor tú eres físicamente hablando hombre, pero por dentro eres mujer y viceversa. Tú podrás ser muy hermosa como niña, pero quizás por dentro las leyes del universo, la naturaleza, tu propio ser como debe de ser, quizás se siente identificada como hombre o como animal. Desgraciadamente muchas veces en el núcleo que estos pequeños, estos preadolescentes, estos adolescentes e incluso jóvenes crecen, hay una ausencia de consejos, una ausencia de guía, de liderazgo, por parte de ambos, tanto el padre y de la madre, pero más específicamente por el padre, por el hombre que se supone que tiene que ser el jefe de familia. Y por supuesto, al verse solos en este tipo de áreas, comienzan a seguir estos pasos predefinidos por el mundo, pero no por Yahweh. En la Biblia, amados,
hay una serie de requisitos, una serie de cualidades que denotan lo que verdaderamente Dios busca en un hombre. Y yo se lo quiero compartir. Esta enseñanza está enfáticamente creada, valga la redundancia, para el hombre. Pero si hay una mujer acá, le invito a que se quede. Le invito a que se quede, por favor. Compártala con su novio, con su esposo, con el padre de sus hijos. Escucha atentamente lo que se ha de decir. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cuáles son esas cualidades que Dios busca con lupa en mano para que verdaderamente alguien pueda ser llamado un verdadero hombre? Bueno, número uno, un hombre debe tener temor de Dios. El principio de toda sabiduría es el temor al Señor. Todos los que lo cumplen tienen un buen juicio, declara el Salmo 111, específicamente en el verso 10. Tú no puedes ser un verdadero hombre si no temes a Dios. Muchas veces he escuchado a un sinnúmero de personas el decir temo a Dios, independientemente si son o no creyentes, pero por alguna razón parece que el temor hacia Dios ha sido limitado por algunas personas a no blasfemar, no bromear con Dios, no bromear con las cosas santas, no expresarse mal de Dios y de sus cualidades, no hablar con palabras deshonestas acerca sobre su santidad. Y por supuesto todo esto es parte de temer al Señor, pero no lo es todo. ¿Qué es el temor de Dios? Muchos piensan que el temor hacia el rey es que cada vez que uno va a buscarlo, uno tiene que ir casi con escudo, con lanzas, temblando, petrificado en el miedo. Eso no es temor de Dios. El verdadero temor de Dios, amados, es llevar nuestras vidas en el día a día de la manera más honorable, recta y justa posible. Saber reconocer los puntos más oscuros y horrendos de nuestras vidas y comenzar a cambiar en el ámbito familiar. Tener temor de Dios es saber desempeñar de manera correcta el papel que nos corresponde dentro del grupo familiar. Hay muchos que dicen, no, es que yo temo a Dios, pero saliendo de las congregaciones, en sus acciones, no se denota que verdaderamente tengan temor de Dios. Tengo miedo de Dios, pero al llegar a la casa me comporto como una basura, como un animal. Tengo temor de Dios, pero todo el día en mi trabajo me la paso diciendo palabras deshonestas. Tengo temor de Dios, pero practico la injusticia. Tengo temor de Dios, pero no me importa llegar a la cima aplastando a los demás. Tengo temor de Dios, pero la realidad es que trato a mis hijos como que si fueran la peor basofia del mundo. Tengo temor de Dios, pero no me interesa en ningún momento respetar ni amar a mi mujer. Al contrario, no la veo como una compañera, la veo como una esclava que tiene que hacer absolutamente todo lo que yo le ordene. Pero tengo temor de Dios. Tengo temor de Dios, pero ni siquiera puedo estar 10 minutos delante de su presencia hincado porque me comienzan a doler las rodillas, me comienzo a dormir. Tengo temor de Dios, pero la realidad es que me importa un carajo todas las leyes bíblicas. En la iglesia digo amén, amén, aleluya, aparento ser un buen cristiano, aunque la realidad es que saliendo de la iglesia soy peor que el estiércol. Pero hay temor de Dios, ¿eh? No vale que entre ustedes mismos se digan que tienen temor de Dios.
si sus acciones denotan todo lo contrario? Mejor sería que lo demostraran con la boca callada y haciendo cosas que verdaderamente denoten que son hombres de Dios. Número 2. Un verdadero hombre debe de ser humilde. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Llega a mencionar Santiago 4:10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Santiago capítulo 4, verso 10. Yo soy humilde, hermano. Ahora, por desgracia, a día de hoy, la gente tiene un concepto completamente errado de la verdadera humildad. Gran parte de nosotros, en cierta etapa de nuestras vidas, llega a asociar la humildad con la escasez de recursos. Pareciese que el que es rico no puede ser humilde, pero aquel que come todos los días tortillas con tierra, ese tiene que ser humilde. No, no es así. Eso no tiene nada que ver. Otros tantos piensan que la humildad es agachar el rostro todo el tiempo, no contradecir a las personas. Eso no es humildad, eso es cobardía. Algo que Dios detesta y aborrece por completo en el hombre, y más aún si es jefe de familia. ¿Qué dice la Escritura sobre la humildad? ¿Qué es ser verdaderamente humilde? En la Biblia, hombres, tenemos dos tipos de humildad. La humildad por parte del concepto hebreo y la humildad por parte del concepto de los griegos. La del Antiguo Pacto y la del Nuevo Pacto. La del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. La del Tanakh y la del Brit Hadashah. Y me gustaría que las analizáramos individualmente, puesto que se entrelazan entre sí y dan un resultado correcto de lo que Dios ha establecido que es la verdadera humildad. La humildad por parte del concepto hebreo viene de una raíz antigua que es Hanaba. Hanaba significa humildad, condescendencia, benignidad. Ahora, ¿qué es la condescendencia? La condescendencia, amados y amadas, es acomodarse por bondad o conveniencia al gusto y voluntad de alguien. Porque muchas veces dicen, no, es que hay que hacerlo por bondad. Realmente no. Se los acabo de explicar. La condescendencia es acomodarse, puede ser por bondad o puede ser por conveniencia, al gusto y la voluntad de otra persona. ¿Y qué es la benignidad dentro del concepto hebreo? La benignidad se muestra cuando el individuo es amable, considerado, está en calma consigo mismo y con los demás, cuando tiene paciencia. Quizás es poca, pero la hay. Hay un poco de paciencia. Peor sería que no hubiera nada. En pocas palabras, una persona es benigna cuando su forma de ser, su auténtica naturaleza interna y externamente tiende a lo bueno. Ahora, no quiero por favor que malinterpreten esta última palabra. ¿Y qué es la humildad griega? Por parte del pueblo griego, ellos denotaban la humildad bajo la expresión del griego koineo, el griego antiguo, tafeinofrosin. Y tafeinofrosin para ellos era tener una pequeñez de orgullo humano, autogobernarse rígidamente, tener conciencia de su propia pequeñez delante de Dios. En pocas palabras,
Para los griegos, tapeinofrosin, la humildad era vivir en dependencia del Señor en lugar de confiar en la carne que habita dentro de uno. Esta es la verdadera humildad que Dios quiere en sus hijos. Es la humildad que Dios busca en un hombre. Por parte de los griegos, vivir en dependencia del Señor en lugar de confiar en nuestra carne. Por parte de los hebreos, ser condescendientes, benignos. Condescendencia cuando nos acomodamos por bondad o por conveniencia personal al gusto y la voluntad de otra persona. La benignidad cuando somos amables, considerados, cuando estamos en calma con nosotros mismos, cuando tenemos paciencia, aunque sea poca. Cuando nuestra manera de ser tiende a lo bueno, estos dos conceptos unidos es lo que verdaderamente significa ser humilde. Ser humilde no significa tener escasez de recursos. Hay personas muy, pero muy pobres, casi siendo una copia de lo que una vez fue Job, el patriarca antiguo, y son más orgullosos que el enemigo mismo. Yo quiero que usted aprenda esto, para que cuando en la calle le digan, ay, es que tú no eres humilde, humilde según quién. Porque a nosotros no nos tiene que importar lo que diga el mundo, el maestro, nuestro, incluso, y perdón, con todo respeto, muchas veces lo que van a decir nuestros padres. Como hombres de Dios tenemos que regirnos bajo las leyes que Dios ha establecido, bajo lo que Dios busca de un hombre, si es que verdaderamente queremos llegar a ser un verdadero hombre de Dios. Número 3. Un verdadero hombre debe ser justo y recto. El justo peca 7 veces, pero el malvado cae en la maldad. Es lo que menciona Proverbios capítulo 24, verso 16. El justo peca 7 veces, pero el malvado cae en la maldad. Amados, el verdadero creyente, aquel que es justo, puede caer en un sinfín de pecados, pero se va a arrepentir. Su conciencia, su espíritu, su alma lo van a escupir a sí mismo. No va a querer quedarse en el pecado. El que no va a probar el pecado y va a decir, bueno, como que está mejor el pecado que seguir las órdenes de Dios. Yo creo que aquí nos quedamos. Aquí podemos poner nuestra tiendita, nuestro barcito, una botanita, una cerveza. Hay que disfrutar de la vida, porque la vida es corta. Dios puede esperar, mi carne no. Un hombre debe de practicar la justicia constantemente. Y primeramente debe iniciar consigo mismo. Debe aprender a llevar un camino recto, una vida recta, una ética recta, una moral recta. No solo en el espíritu, sino también en áreas humanas. Porque hay muchos hombres que aparentemente son rectos en su andar, pero solamente cuando es con y para con Dios. Pero en las áreas humanas alejados de Dios son unos injustos totales. Y eso no es así. Un hombre que es justo, un hombre que es verdaderamente recto, debe mejorarse en áreas como el autodominio, no solo en la violencia, sino también en los pecados putrefactos de su carne. Hay hombres que quizás no sean violentos, que quizás
su pecado no es levantarse en armas rápidamente. Quizás su pecado no es buscar pelea sangrienta. Pero quizás su pecado es ser codiciosos, anhelar la mujer ajena, ser infieles, cometer adulterio, fornicación, ser adictos a un sinfín de cosas que Dios detesta. Un hombre tiene que ser recto y justo delante de Dios. Número 4. Un hombre, al menos uno verdadero, debe de ser responsable y tener liderazgo. Cada uno de ustedes examínese a sí mismo y lleve su propia carga, menciona Gálatas capítulo 6, verso 5. Cada uno de ustedes examínese a sí mismo y lleve su propia carga. Hoy en día es muy normal el culpar a los demás por X o por Y situación desafortunada que nos acontece en la vida. La psicología le ha lavado en muchas ocasiones la mente a la futura generación, inculcándoles que cuando algo malo ocurra en cualquier área de su vida, quizás la culpa no es de ellos, sino de los demás. Claramente, amados, en la vida a veces hay infortunios que nos suceden no por nuestra culpa, no porque la hayamos embarrado, no porque hayamos sido tontos o dormidos, sino porque los demás nos dan un pisotón de vez en cuando. Les agrada ver caer al prójimo y desgraciadamente hay gente así. Pero cuando llegamos a cierta edad, hasta eso es nuestra culpa, por depositar genuina confianza en otras personas antes que en Yahweh. La realidad de las cosas es que a día de hoy son escasos los jóvenes que verdaderamente tienen un verdadero liderazgo y responsabilidad consigo mismos. No voy a hacer esto porque para eso está papá, para eso está mamá, para eso está la sirvienta a la que se le paga. La culpa la tienen todos, la tiene Dios, la tiene el ángel Gabriel, la tiene el pastor, la tiene el tarado, el consejero de la iglesia, la tiene el baboso del anciano, la tiene mi maestro que no me tiene paciencia, la tienen mis compañeros. Todos son imperfectos, yo no. Muchas veces el error no está por fuera, el error está por dentro. Yo soy el que no tiene disciplina, yo soy el tarado, yo soy el que no se puede esforzar, yo soy el que no se ha comprometido realmente. Yo soy el que me la paso excusándome con esto o con aquello. El problema no es afuera, muchas veces el problema es adentro. Y por supuesto a la gente le incomoda hasta el alma examinarse a sí misma. ¿Por qué? Porque realmente dentro de cada uno de nosotros, por dentro, en muchas ocasiones, no hay luz. Por dentro, la mayor parte de las veces, hay basura putrefacta hasta para regalar. Y sacar todo eso que uno lleva por dentro en ocasiones es difícil, duele, incomoda, lastima. Es de tener un gran coraje, es verse en el espejo a uno mismo y aceptar la gravedad del asunto. La psicología también ha jugado con esto. Mírate al espejo, dite que eres guapo, que eres amable, que eres exitoso, eres mejor que un león desatado en medio de la selva. No, es la mentira que te ha hecho creer el mundo. Si analizas tu vida, la mayor parte de nosotros, la mayor parte de la gente en la actualidad, en vez de ser leones, son ratas asustadas dentro de sí mismas. ¿Cuál león? ¿Cuál líder? No llevas tu vida en orden. ¿Qué se supone que vas a hacer como líder? Pecamos muchas veces, amados, por confiar en la gente. Colocamos fácilmente la confianza en nosotros mismos, la confianza en quienes creemos que son nuestros compañeros, nuestros aparentes amigos, pero dejamos a Dios
fuera de la ecuación. Y tendría que ser todo al revés. Confiar primeramente en Dios, segundo en nosotros y al último, si es que se puede, en la gente. Un hombre, y sobre todo aquel que desee ser líder, debe aprender a mantener cerca a la gente de sí mismo y apartada a su vez de su corazón. Porque desgraciadamente con la diestra los hombres hacen pactos, pero con la siniestra ya planean cómo derrocar a su compañero. La escritura es clara cuando dice: maldito será el hombre que llegara a confiar en otro hombre. Muchas veces nuestros peores reveses en la vida, nuestros peores golpes en el alma, es por depositar confianza en personas que no teníamos en ningún momento, para empezar, ni siquiera que haberles hablado. Aprende a hacerte responsable de tu vida. Responsabilízate de cada acción y pecado que hayas realizado. Plántale cara a la realidad, no vivas de fantasías. Aprende a ser un líder. Y quizás tú que me estás escuchando, quizás tú no eres líder en la fábrica, en la empresa, en la compañía en la que trabajas, pero al menos aprende a ser un líder para tu propia vida, para ti mismo, para tus padres, para tu novia, para tu esposa, para tus hijos. Aprende a ser un verdadero líder para tu familia, para tus amigos. Tienes que aprender a desarrollar carácter. A día de hoy a los hombres, por alguna razón, quién sabe quién les lavó el cerebro, que les ha hecho creer que entre más sumisos sean, mucho mejor están delante de Dios. Y por supuesto un hombre tiene que tener sumisión para con Dios, pero carácter para con el mundo. Y ahora no, ahora parece que la cosa es al revés. Tienen carácter para con Dios, pero son sumisos, débiles e ingenuos en las cosas del mundo. Los educan así desde temprana edad y piensan que sus hijos realmente pueden llegar a sobrevivir y llevar una vida hecha y derecha. Ponte a pensar en lo que le estás enseñando a tu hijo, cómo lo estás adiestrando, cómo lo estás preparando. Quizás lo estás mimando demasiado y eso es malo. Tú no vas a estar todo el tiempo. Papá no va a estar todo el tiempo con la mejor fuerza, con el mejor carácter, con la mejor energía. Hoy estamos, mañana sabe Dios nada más. Ponte a pensar en eso, padre de familia. Si tú desaparecieras el día de hoy, ¿tú crees que tu hijo, tú crees que tu varón, tú crees que tu pequeño realmente puede llegar a sobrevivir con lo que le has enseñado? ¿Tú crees que tu preadolescente, tu adolescente, tu hombre joven que tienes en la casa, realmente, si tú desaparecieras a día de hoy, si te quitáramos de la ecuación como padre de familia, crees que él puede armarla en el mundo con lo que le has enseñado? Número 5. Un verdadero hombre debe tener amor, compasión, respeto, y cuidado por los demás, sobre todo de los más débiles. La escritura es clara: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Mateo capítulo 7, verso 12. Ámense los unos a los otros, tal cual como yo los he amado, menciona Juan capítulo 13, verso 34. Estos puntos yo creo que no hay necesidad de explicarlos. Todos, internamente hablando, por instinto, sabemos
lo que es el amor, la compasión, el respeto, el cuidado por los demás. Número 6. Un hombre debe de portar integridad en su vida. Los de corazón íntegro son amigos de Dios, pero los hipócritas son su desprecio, menciona Proverbios en el capítulo 11, verso 20. Aquellos de corazón íntegro son amigos de Dios, pero los hipócritas son su desprecio. Una persona íntegra es aquella que se comporta siguiendo sus principios y valores de la manera más correcta posible en diversas situaciones. En el caso de nosotros, que decimos ser creyentes, se entiende que debemos seguir los principios y valores no solo de la gracia, sino también de la ley. Y esto a día de hoy es muy difícil para la actualidad. Por lo que mencioné en la clase pasada de la serie de enseñanzas pasadas sobre fuego extraño, recuerdan que llegamos a ver en la última enseñanza sobre si un hombre, o bueno, en general un creyente, puede pelear o no. Aquellos que no la vieron, yo les recomendaría que le dieran un vistazo, que le dieran un ojazo. Esta parte sobre la integridad de la gracia y de la ley, seguir los principios de la gracia y la ley, es difícil. ¿Por qué? No porque sea algo tortuoso, sino porque les han lavado el cerebro a la mayoría de los creyentes diciendo que la ley es una basura, que la ley ya no existe, que la ley ha sido reemplazada totalmente por la gracia. Veo yo la Biblia y en ningún momento veo que la ley sea basura. Hasta el propio Mesías dijo, yo no he venido a apartar la ley, yo no vengo a abolirla, yo no vengo a destruirla, yo no vengo a reemplazarla, vengo a cumplirla. El Mesías la cumplió. ¿Quiénes somos nosotros como para no cumplirla? Y se los enseñé también en cierta enseñanza. Número 7. Un hombre tiene que tener arrepentimiento y perdón. Dice Mateo, capítulo 5, verso 23 y 24, dice así: Así que, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Este punto yo sé que es difícil para muchos, ya que la sociedad actual se ha encargado, junto con las viejas costumbres, decirle al hombre que está mal pedir perdón, que aprenda a ser indomable como un león salvaje, que tiene que ser un caballo rebelde, que entre más frío tenga su corazón, mucho mejor, que no le tiene que importar perder a gente de su vida. Y en ocasiones ciertamente es así. Pero uno no puede ir por la vida todo el tiempo encadenando su corazón. Es importante saber pedir perdón, reconocer nuestros errores, nuestros horrores, disculparnos con las personas que hemos dañado sin razón alguna. El auténtico perdón, amados, el arrepentirse con uno mismo, con Dios, con las demás personas, no tiene que ser solamente de palabras, poniéndose de rodillas, suplicando perdón. Ya no lo voy a volver a hacer, soy un tarado, soy un estúpido, no sé qué me pasó. El auténtico perdón tiene que ser también con acciones. Habladores hay muchos, hacedores pocos en la actualidad. Los estoicos tenían muy claro esto.
Ellos decían que el mejor perdón no es el que sale de los labios del individuo, sino aquel que se observa en las acciones del día a día. No es difícil pedir perdón, es fácil realmente. El detalle es nuestro ego. Nuestro ego y nuestra carne quienes hacen que pensemos que es difícil porque alguien nos comentó la estupidez, la idiotez, alguien nos dijo la mentira, que el hombre que pide perdón, aquel que demuestra un poco de vulnerabilidad, es una basura. No vale la pena. Es alguien que no merece la pena. Es alguien totalmente arruinado. ¿Quién dice eso? ¿Quién? Es bonito pedir perdón. Es bonito mirarse al espejo. Va a ser doloroso aceptar todo lo podrido que uno es. Pero ahí es cuando comienza realmente Dios a trabajar, a liberarlo a uno poco a poco, con paciencia, dominándose a uno mismo, analizando cuál es el mejor camino, la ruta más corta, para poder cumplir nuestras metas, para poder cambiar, para dejar de ser tan violentos, tener un poco más de paciencia, un poco más de afabilidad, llegar con la persona a la que estimamos, pedir perdón por alguna tontería que hayamos dicho, que hayamos hecho, o evidentemente con personas que sin deberla ni temerla, como dicen acá en México, les hicimos alguna injuria. Pero como les comento, el perdón no solamente es de labios hacia afuera, tiene que haber acciones también. Número 8. Un hombre debe tener fe y confianza en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Llega a mencionar Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Yo sé, amados y amadas, yo sé, hombre que me escuchas, niño, preadolescente, adolescente, joven, anciano, yo sé que hay ocasiones en las que perdemos la fe. Nuestras vidas en todas sus áreas muchas veces se salen de control y nos estresan, nos harta el hecho de despertarnos día tras día. Nos asqueamos de nuestra existencia. Pareciese que nada cambia, que todo empeora y que nada mejora. Contemplamos el ocaso y decimos en nuestras mentes, ¿dónde está Dios? ¿Cuándo me responderá? ¿Cuándo ha de inclinar su oído para escucharme por un breve momento? Todos hemos pasado por esto, incluso yo. Todos. No hay nadie delante de nosotros que pueda decir, no, hermano, yo nunca he dudado, todo el tiempo he tenido una fe de acero. Una fe de acero y en la casa llorando y reclamándole a Dios. A veces es difícil tener fe. A veces es difícil tener fe. Es difícil amanecer con un buen ánimo. A veces es difícil el mero hecho de abrir los ojos, porque nuestras fuerzas se agotan. Nuestras espaldas están cansadas. Nuestras manos están muchas veces tan llenas de ampolla que ni siquiera sabemos sentir el propio tacto de nosotros. Llevamos un sinfín de responsabilidades como hombres que en ocasiones ni siquiera hay tiempo para distraerse, no hay tiempo para descansar. Llevamos vidas muchas veces tan estresantes
que más que tener fe, muchas veces quisiéramos darnos un tiro en la cabeza y desaparecer del mundo. Incluso, amados, en los peores momentos de nuestra existencia, debemos albergar el más simple, débil y delicado gramo de fe. Nuestra fe puede verse debilitada en ocasiones, pero no debemos extinguirla. Un consejo que yo les doy a ustedes, a todos aquellos que al igual que yo han tenido una escasa fe, es que cuando su fe se vea debilitada, fortalezcan su esperanza. Voy a volver a repetirlo. Cuando su fe se vea debilitada, fortalezcan su esperanza. Dios sabe que muchas veces estamos débiles, que nuestras fuerzas ya no dan para más, que literalmente nos levantamos por pura gracia y misericordia de Dios, porque en nuestros cuerpos la energía ya no hay, se ha extinguido. Nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestros espíritus pareciesen que llevan una carga atada a sus espaldas, la cual en el día a día aumenta más y más, no disminuye. Y en situaciones así es fácil que nuestra fe se vea debilitada. Pero manténgala ahí, aunque sea el más simple de los gramos, manténgalo ahí. Y fortalezca su esperanza, tenga esperanza, tenga confianza de que tarde o temprano, de alguna u otra manera, Dios va a responder. Dios va a inclinar su oído y lo va a escuchar. Tarde o temprano la tormenta va a pasar. Nuestras vidas, desgraciadamente, a veces son como las de un marinero solitario. Va el marinero, va el capitán en su barco, en medio del mar, y en ocasiones el mar no es tan agradable, no es tan dulce. Hay lluvias, hay truenos, hay relámpagos, hay olas completamente monstruosas que lo sacuden de un lado para otro. Pero cuando ya se ha atravesado por todo eso, de la nada las aguas son más tranquilas, hay más confianza. Pasa la lluvia, pasan los truenos, pasan los relámpagos, hasta que por fin podemos suspirar y decir, ya pasó. Número 9. Y aquí de hecho, dentro de este punto, yo quisiera meter dos, el punto 9 y el 9,5, si podríamos llamarlo de esa manera, el 9,5, o una segunda parte que se desprende de esta característica que Dios busca de un hombre. Número 9 es que un hombre tiene que tener, tal cual como lo mencioné anteriormente, dominio propio. La segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, verso 7 dice, pues Dios nos ha dado, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, en otras traducciones dice de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el contexto griego, la raíz sofronismos, que es la que se traduce como dominio propio, equivalía a un hombre templado, un hombre inamovible,
alguien ceñido bajo la disciplina, un hombre con una mente cabal, sobrio, prudente, cuerdo. Implicaba, sofronismos implicaba un hombre que se dominaba a sí mismo en todas las áreas humanas, físicamente, mentalmente, financieramente, emocionalmente, sentimentalmente, sexualmente, espiritualmente. Ese es el tipo de hombre que Dios busca. Mencioné sexualmente, y es aquí donde les decía que entra otro punto muy importante. Un hombre no puede practicar ni la fornicación ni el adulterio. Sabemos perfectamente que entre aquellos que no van a heredar el reino de los cielos está ni el fornicario ni el adúltero. A día de hoy se les ha inculcado a nuestros jóvenes, por alguna razón, que está mal que lleguen al matrimonio vírgenes. No, es que tú deberías de llegar al matrimonio cuando ya has tenido una gran experiencia, ya tienes 15 años. Comienza a ir con las prostitutas, con las rameras. Yo a tu edad, no hombre, mijo. Yo a tu edad hubieras visto a tu abuelo, le decían el burro. Una tras otra, tras otra. Tienes que tener experiencia sexual, hijo. Gordas, flacas, altas, bajas, llenitas, gorditas, morenas, güeras, mexicanas, colombianas, africanas. Tienes que darle a la mayor cantidad de mujeres que puedas. Porque esos son los hombres. Esos son los rameros. Esos son los prostitutos. Esos son los fornicarios. Esos son los adúlteros. Bajo el contexto griego, esos son los pedazos habidos de estiércol, merecedores de ser barridos según la ley griega. Amado, tú no puedes ser alguien fornicario, alguien adúltero. Y yo sé muy bien que aquellos de los que llega este mensaje, quizás en el pasado, antes de llegar a conocer los caminos de Dios, eran así. Eran hombres que destruían hogares, hombres que sabiendo perfectamente que esa mujer estaba casada, no les importaba e iban tras ella. Eran hombres codiciosos, de mujeres ajenas era lo peor. Eran hombres fornicarios, se relacionaban quizás con mujeres solteras, pero no eran nada. Buscaban noches de pasión creyendo que iban a tener una gran experiencia sexual, pero lo cierto es que cayendo la noche se sentían solos, vacíos. Y cuando conocieron a Dios, en lugar de sentirse alegres por el estilo de vida que habían llevado, se arrepintieron, se dieron asco de sí mismos. Amado, cuida a tu novia, tu esposa, la madre de tus hijos. No son ella no es alguien diferente a ti. La escritura dice que cuando un hombre y una mujer se unen, pasan a ser una sola carne. No es una carne extraña. Respétala, porque lo que tú haces claramente le va a afectar a ella. Ponte a pensar en el ejemplo que van a recibir tus hijos. ¿Quién es tu papá? Fulanito. Fulanito. No, hombre. Si yo conocí a ese tarado. El que le pegaba a tu mamá. El fornicario, el adúltero. El que le engañó con la mayoría de las mujeres de la colonia. No, hombre. Si ese loco tiene fama, brother. No seas adúltero. Si no amas a tu esposa, díselo mejor de una buena vez. ¿Le vas a causar un dolor? Sí, por supuesto, pero va a ser un dolor
mínimo del que le causarías cuando ella descubra que, al igual como un zorro rastrero, tú estás con una y con otra mujer, cuando en casa te espera tu verdadera mujer y tus verdaderos hijos. Quizás puedes ocultarlo durante 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 años, 40 años. Pero tarde o temprano lo van a descubrir. Y si tienes hijos con un carácter explosivo, con un carácter violento, no creas tú que cuando lo descubran te van a tratar como que fueras el mejor rey del mundo. Son heridas que muchas veces los niños tienen que soportar, y esas heridas en un principio duelen, pero en segunda marcha son heridas que motivan la violencia, el odio desenfrenado. Ponte a pensar en el daño que estás haciendo. Muchas mujeres de aquí mismo es donde sacan la típica expresión tonta de día de hoy. Es que todos los hombres son iguales. Porque hay hombres que abusan de mujeres. Saben identificar perfectamente a la mujer descuidada, la mujer que quizás no ha tenido la mejor de las relaciones íntimas con los hombres. Tiran la carnada, la mujer pesca la carnada y son fieras rapaces. Dejan vacíos, las dañan, las utilizan como si solamente fueran un juguete sexual para ellos. La fornicación y el adulterio son cosas que te van a venir pasando factura tarde o temprano. Y peor aún si eres alguien que dice ser hijo de Dios. Porque cuando Dios castiga, no creas tú que te va a castigar de la manera más amable posible. Porque Dios es un Dios de amor, sí. Es un Dios de piedad, es un Dios misericordioso. Pero también es un Dios que cuando se harta, que cuando se cansa de esperar a que la gente se arrepienta, castiga y castiga donde más duele, sin ningún tipo de piedad. Castiga quebrantando por completo cada hueso y parte del individuo, sin importar lo que duela. Amados, para finalizar, punto 10 o número 10. Un hombre debe, por supuesto, protegerse a sí mismo, pero también tiene que proteger a los suyos y ser celoso en lo relacionado a Dios. Y como les expliqué en la enseñanza pasada, muchas veces esto conlleva violencia, a veces verbal. Decir palabras frías, cortantes, pero a veces, amados, con tal de defendernos a nosotros, con tal de defender a nuestros seres queridos, conlleva también violencia física, moderada o desmoderada, dependiendo del contexto y la situación en el que uno se encuentre. Joven, niño, adolescente, preadolescente, novio, esposo, padre, jefe de familia, aprende a ser fuerte. Aprende a ser fuerte. Aprende a ser fuerte. Porque en esta vida van a haber muchas personas que van a querer aplastarte, que van a querer dañar tu integridad, que van a querer dañar a los tuyos. Y si bien es cierto que espiritualmente hablando Dios pelea por nosotros, tus hijos y tu mujer, humanamente hablando, esperan que quien se ponga en la puerta para defenderlos seas tú.
Porque la realidad es esa. En lo humano, si tú no defiendes a los tuyos, no va a haber nadie que venga humanamente hablando a tu socorro. Sea fuerte, sé valiente, sé hombre. Aprende a ser manso como una dulce golondrina, pero también en ciertos momentos a ser un poco salvaje como un león. Hermano, pero la violencia genera más violencia. Desgraciadamente sí. Pero a veces las personas con el primer golpe que uno les da aprenden una lección que si uno lo hace solamente con palabras no se aprende. Respeto. Intimidación. A no meterse con uno. Amados, estos puntos que se ha hablado el día de hoy es lo que Dios busca en un hombre. Esto es verdaderamente ser un auténtico hombre delante de Dios. Practíquelos. Adiéstrese. Vea cuál punto cumple, cuáles no. Y comience a practicarlos. Ni usted ni yo vamos a ser perfectos, pero cumpla con lo mejor que pueda para ser digno de ser llamado hombre. De igual forma, bajo esos 10 puntos, muchas veces uno puede detectar a un buen líder. Fíjese, hermano, que en la iglesia ha llegado alguien pseudo pastor, pseudo profeta, pseudo apóstol. Esto también te va a servir. Analízalo. La persona ni siquiera ha aprendido a ser un hombre. ¿Qué te hace pensar que puede ser alguien que va a llevar el cargo de una iglesia? Estar frente de la obra, estar frente de la iglesia, te lo digo por experiencia, requiere disciplina, requiere ser fuerte, requiere humanamente muchas veces estar solo, estar templado, fortalecer las espaldas aunque uno le den ganas de renunciar por completo. Y un hombre sin carácter, vete a saber en qué momento se les hizo creer que es el hombre que Dios busca para tenerlos como líderes. Estar al frente de una obra, como anciano, como pastor, como predicador, como líder de cierto grupo, como maestro, como es en mi caso, como misionero, requiere ser sí o sí un verdadero hombre. Dios los bendiga. En la siguiente, mujeres que estuvieron escuchando, no crean que se han salvado, porque en la siguiente enseñanza vamos a estar hablando sobre qué es ser una verdadera mujer. Hoy le tocó al hombre. La siguiente semana viene el golpe para la mujer. Y yo sé que van a haber una que otra que no va a estar lo más feliz. Pero aquí tiene que salir para llevar para todos, no nada más para el hombre. Dios los bendiga, cuídense, tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima.